igual de los presenciales y de los no presenciales. También vimos, aunque no lo probamos, el que va a ser el primer ejemplo básico de aplicación que no es homotópica a la constante, que es la identidad de la circunferencia en sí misma. ¿Vale? Que la idea es que hay un agujero en el medio que impide contraer la imagen a un punto. ¿Vale? Ya os dije que eso lo probaremos rigurosamente dentro de unos días. O sea, probaremos rigurosamente que esa aplicación no es nula homotópica. ¿De acuerdo? Básicamente esto es lo que hicimos el día de ayer y hoy pues vamos a abundar un poquito en la noción de homotopía. Lo primero vamos a ver una ligera generalización de la idea de homotopía, que es lo que se llama la homotopía relativa. Nosotros vamos a necesitar a veces que cuando tenemos dos aplicaciones que vamos a suponer que coinciden en un subespacio, o sea que en un cierto subespacio la f y la g valen lo mismo en todo punto, vamos a necesitar que si son homotópicas es lo mismo, vamos a necesitar una homotopía no solamente que pase de una a otra, sino que la imagen de ese subespacio no se mueva en la homotopía. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a ser la noción de homotopía relativa. Recordad que el objetivo como ya os conté ayer, el objetivo y he hablado de ello varias veces, el objetivo de la teoría de homotopía en esta clase, bueno, aparte de que la aprendáis, porque es una noción muy interesante y útil en matemáticas, es porque vamos a definir un invariante que se llama grupo fundamental, que es el que nos va a permitir la demostración de la clasificación de superficies. Para definir ese grupo fundamental va a hacer falta esta generalización que os voy a contaros ahora de la homotopía, que es la homotopía relativa. Voy a poner la definición y ahora discutimos la idea intuitiva. Definición. Sean f y g de x en y dos aplicaciones continuas. Como siempre, alguna vez se me olvidará lo de continua, pero ya os digo, en este contexto siempre estamos pensando en cosas continuas, en aplicaciones continuas. Y sea un subespacio de X, de modo que f de A sea igual a g de A para todo punto de A. ¿Vale? ¿A los de casa se ve bien lo que está escrito? ¿Lo veis bien? ¿Veis bien la pizarra? Vale. Es que estoy con las otras tizas, que son más cómodas para escribir, pero quería preguntaros. Vale, genial, magnífico. Vale, pues entonces, suponemos que este es el planteamiento, que tenemos dos aplicaciones que coinciden sobre un subespacio. Y coinciden sobre todos los puntos del subespacio. Entonces, diremos que F es homotópica a G. O homótopa, como más os guste. Es homotópica a G. Relativamente a que esto es lo nuevo, esa coma sobra, si existe una homotopía H entre F y A, perdón, entre F y G, no entre F y A, estoy tonto, entre F y G, entre las dos aplicaciones, que además, adicionalmente, no va a mover los puntos de A en ningún instante de tiempo. O sea, tal que H de A T es igual a F de A. Y, por supuesto, es igual a G de A, porque los dos son iguales, para todo A perteneciente a A y para todo T perteneciente al intervalo. ¿De acuerdo? Esa es la definición de homotopía relativa. Por cierto, una cosa de tontería de notación que ayer se me pasó. Notación. Ahí, el cambio de pizarra, perdón, disculpadme. Cambio de pizarra.
Notación, habitualmente, si F es homotópico a G o homotópica a G, escribiremos habitualmente esa notación. Un guión y una virgulilla. Si lo escribís en LaTeX es SIMEC, es la instrucción. ¿Vale? A veces, si F es homotópica a G vía una aplicación H, se le pone aquí arriba una letra que diga cómo se llama la homotopía. ¿Vale? Si queréis lo pongo aquí. Si F es homotópica a G vía H, cuando digan vía, quiere decir que H es la homotopía entre F y G. Recordad que las homotopías siempre las vamos a denotar por letras mayúsculas para que se vea claro que son homotopías. Si F es homotópica a G vía H, escribimos habitualmente FG y la H ahí arriba. Si no mencionamos la homotopía, pues no escribiremos esa H. ¿De acuerdo? Igualmente, si F es homotópica a G relativamente a un cierto subespacio A, escribimos F, G, y le ponemos aquí una A. Eso quiere decir que A no se mueve durante el proceso. ¿De acuerdo? Esa es la notación habitual para designar las homotopías. Esto tenía que haberlo escrito ayer, pero no lo escribí porque se me olvidó. ¿De acuerdo? ¿Vale? Antes de hacer un pequeño dibujillo para ver lo de la idea de homotopía relativa, dos cositas. Una, que daos cuenta de que esto generaliza la idea de homotopía absoluta, entre comillas, que vimos ayer, que corresponde al caso en el que A es vacío. ¿Vale? Si A es el conjunto vacío, entonces esta noción es exactamente la de homotopía. Porque no estaríamos pidiendo nada aquí, el vacío es un subconjunto de X, porque es un subconjunto de cualquier conjunto, y la noción reproduciría la de ayer. ¿Vale? Por tanto, esta es una noción estrictamente más general. ¿Vale? Y segundo, para la gente que os dediquéis más adelante o que os interese la topología algebraica, iréis viendo que siempre que aparezca la palabra relativo, normalmente siempre se refiere a un concepto general que toma en cuenta un subespacio. ¿Vale? Siempre que hablemos de algo relativo a, siempre va a aparecer un subespacio y un concepto general que se modifica para aplicarse, para tomar en cuenta un subespacio. Yo os digo, si os que hagáis, por ejemplo, el año que viene teoría de homología, encontraréis ese tipo de cosas, ese tipo de resultados relativos a subespacios. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta aquí? Bueno, he dado la definición. Entonces, voy a hacer un pequeño dibujo, una pequeña idea de cómo es una homotopía relativa. Voy a considerar que el X es un subespacio muy sencillo, que el X es un intervalo. ¿Vale? Voy a suponer que X es un intervalo, que esto es X, ¿vale? Y ahora voy a suponer que que esta parte de aquí, de la izquierda, es A. ¿Ok? Ese va a ser mi... Pongo un intervalo porque es la manera más fácil de dibujar la idea de homotopía relativa, pero esto en general se aplica a cualquier espacio. Se puede aplicar a cualquier espacio. X es el intervalo y A es este intervalito pequeño. Entonces ahora, si quiero... La idea es que yo tengo dos aplicaciones, F y G, a otro espacio. ¿Vale? Yo tengo aquí un espacio I. Y entonces, voy a dar dos aplicaciones, F y G, de X en Y. Y quiero que F y G respeten esta hipótesis que tenemos aquí. Quiero que F y G valgan lo mismo sobre todos los puntos de A. ¿Vale? Por tanto, tanto F como G, su imagen va a ser, pues aquí una distorsión del intervalo A. ¿Vale? Esto sería por F de A. Sería este trozo que es lo mismo que G de A. ¿Ok? Es la misma cosa. Y luego, a partir de la imagen de este punto, suponemos que pueden separarse. ¿Vale? Entonces, esto sería
el resto de f de x y esto sería el resto de f de y. ¿Vale? Esta de aquí es f de x y esto es g de x. ¿Lo veis? Se entiende el dibujo, ¿no? Yo estoy haciendo mi f, tengo la condición de que en todos los puntos de A, f y g tienen que valer lo mismo, por tanto, este trocito de intervalo así un poco doblado sería la imagen de A por f o por g, que es lo mismo, y luego a partir de ahí pues cada uno tiene libertad para irse por un lado o por otro. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la idea de homotopía relativa? Pues la homotopía relativa, como siempre, va a ser una aplicación del cilindro. El cilindro este es x por y. Daos cuenta de que este trozo de aquí es a por y. El trozo de la izquierda, ¿vale? Esta banda de aquí hacia la izquierda es a por y. ¿Y ahora qué es lo que pide que sea una homotopía relativa? Pues una homotopía relativa lo que pide es que en este trozo de aquí, la aplicación tiene que ser constante. Tiene que ser constantemente esto. Y luego fuera, de aquí hacia la derecha, pues ya se moverá libremente por el intervalo y. Entonces la imagen, digamos, la imagen del... Si pinto, voy a pintarlo. La imagen de esta banda de aquí, pues será una cosa así. Una imagen de un cilindro desde esta parte a esa parte de abajo. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, para un punto, mirad un momento para acá, para un punto de... por cierto, he pintado la línea esa vertical súper mal, no aguanto ese tipo de cosas. Así, mucho más decente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de la homotopía? Ahora la idea de la homotopía es, si yo tengo un punto aquí, cuando yo viajo aquí, digamos, en x menos a, cuando yo voy bajando hasta aquí, haciendo este recorrido del 0 a 1, pues la imagen de ese punto estaría por aquí y lo que hacemos es recorremos hasta que llegamos a su imagen por G. ¿Vale? Y luego para los puntos que estén aquí, en A, lo que nos exige la homotopía es que tienen su imagen y se quedan ahí todo el tiempo. No se mueven. ¿Vale? Esa es la idea de homotopía relativa. ¿Está claro? ¿En casa bien? ¿Está claro? Esto es especialmente importante y es el caso que nosotros sobre todo vamos a usar para el grupo fundamental en el caso en que A es un punto. Vamos a ver muchas veces, eso va a ser muy importante y de hecho es fundamental en teoría de homotopía, la idea de las aplicaciones relativas a un único punto. O sea que este A, es un punto que no se mueve durante todo el trayecto. En esas condiciones suele llamarse punto base. ¿Alguien me ha dicho algo? Sí, dice Alba. ¿Podría repetir las partes del dibujo de homotopía relativa? Claro. Esto es X. Esto es X y eso es A. ¿Vale, Alba? Por tanto, el cilindro X por Y y esto es A por Y. Entonces, la imagen de esto, de A por F, es esto. Este trocito. Y la imagen de esto por G, como tienen que coincidir, es lo mismo. Y ahora, la imagen del resto de F, la imagen del resto de X por F es esta parte de aquí arriba. Y la imagen del resto de X por G es esta parte de aquí abajo. Lo que le pedimos a la homotopía es que de aquí a aquí, en donde estamos fuera de la imagen de A, sea una homotopía normal, mientras que en A no se mueven los puntos en todo el trayecto. O sea, la imagen de estos puntos de aquí es esto. La imagen de esto es exactamente la misma. La imagen de esto es exactamente la misma. ¿De acuerdo? No se mueven esos puntos en el tiempo de 0 a 1. ¿Se entiende, Alba? Vale, estupendo. Bien, pues esta es la idea de homotopía relativa. Como os decía, el caso más habitual que estudiaremos y que aparecerá será en el caso en que se fija solo un punto, que en ese caso se llama punto base. Eso entraremos en ello con detalle dentro de unos días. ¿De acuerdo? Pero vamos a tener esta idea. Bien, ahora vamos a probar, el resto de la clase vamos a probar una serie de propiedades de las homotopías. Voy a probarlas para homotopías absolutas y os dejo como ejercicio que veáis que también se verifican para relativas. ¿De acuerdo? Sencillamente basta ver que las pruebas que vamos a hacer dejan invariante la A cuando hace falta. ¿Vale? O
sea, los voy a escribir ahora, voy a hacer las pruebas porque son más cortas, pero uno inspecciona un poco y ve que para homotopía relativa van a valer exactamente igual que van a valer para homotopía absoluta, que es lo que voy a contar ahora. ¿Vale? Bien, pues lo primero que vamos a ver, perdón, es que la homotopía establece una... Ay, el borrador está allí, perdón. Establece una relación de equivalencia en las aplicaciones de X a Y. Y para muchas cosas no vamos a necesitar estudiar el conjunto completo de aplicaciones continuas entre X e Y, que frecuentemente es una cosa horrible o es una cosa muy grande, sino que nos bastará estudiar el conjunto de clases de equivalencia de la relación, que frecuentemente va a ser mucho más pequeño y más manejable. Luego también pondré algún ejemplito. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente que vamos a ver, que además nos permitirá manejar un poquito homotopías ahora, la cámara, perdón. Manejar un poquito homotopías ahora es probar que la homotopía es una relación de equivalencia dentro del conjunto de aplicaciones continuas de X a Y. ¿De acuerdo? Entonces, proposición. La relación de equivalencia, o sea, bueno, un poquito más riguroso. Dados dos espacios, X e Y, la relación de homotopía, o la homotopía mejor, la homotopía establece una relación de equivalencia en el conjunto de aplicaciones continuas de X a Y. De hecho, ese conjunto es de hecho un espacio topológico y tiene una cierta topología, pero no voy a entrar en eso, porque no nos va a hacer falta. ¿Vale? Me interesan las aplicaciones continuas de X a Y como conjunto. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que vamos a probar ahora. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Pregunto, ¿qué tenemos que probar? Para ver que cualquier cosa es una relación de equivalencia, ¿qué hay que probar? Las tres propiedades, la reflexiva, la simétrica y la transitiva. ¿Vale? Probemos las propiedades de la relación de equivalencia. Recuerda que suelo llamarlo RD, relación de equivalencia, para la relación de homotopía, que como dije antes la iba a designar con ese signo. La iba a llamar con ese signo. Designar con ese signo es redundante. Estoy tonto. Vale. Primero, propiedad reflexiva. Hay que ver que reflexividad o propiedad reflexiva, que es más común. Hay que ver que cada aplicación está relacionada consigo misma. ¿Vale? Hay que ver que cada aplicación, por tanto, es homotópica a sí misma. ¿Cómo será la homotopía? No, la homotopía no puede ser la identidad porque la homotopía siempre tienes una aplicación de X por Y en Y. ¿Vale? ¿Cómo será la homotopía? Bueno, pinto aquí. Tengo aquí X, ¿vale? Y tengo esto es X. Ay, estoy tonto, perdonadme, no lo he dibujado bien. Tengo aquí X y tengo aquí Y. ¿Vale? Y la imagen de X, de F, es esta.
y la imagen de G es la misma, es F. ¿Qué aplicación tengo que utilizar? No tengo que mover nada, es siempre lo mismo. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué aplicación doy de X por Y en Y? En X tiene que valer F, y en Y tiene que valer F, y tiene que ser continua. La propia F. La propia F es suficiente. Una F que no dependa del tiempo, porque no necesitamos que dependa del tiempo. Propiedad reflexiva es lo que está escrito ahí. La aplicación H de X por Y en Y, que me lleva xt en f de x, sin ninguna referencia al tiempo, porque no lo necesitamos, no necesitamos ningún cambio. A Cristóbal decía la identidad. Te digo lo mismo que le decía a Sabrina. ¿Cuál era tu nombre? María Luisa. Sabrina es la otra que se sienta y estáis, siempre os confundo, María Luisa. Le digo lo mismo que le decía a María Luisa, que la identidad no puede ser Cristóbal porque la homotopía va siempre de X por Y, de X por el intervalo en Y. ¿Vale? La idea es que va a ser siempre la propia F. Pero bueno, cuando habéis dicho la identidad sí que tenéis una cierta idea en la cabeza de lo que está pasando. Lo que estáis pensando es que no se mueva la F. ¿Vale? Es la manera de pensarlo es así. Vale. La aplicación esta es una homotopía entre F y F. Daos cuenta de que escribo de modo indistinto según me convenga F o F de X. Significa la misma cosa. ¿Ok? Y daos cuenta de que se cumplen las propiedades. En 0 es F de X, en 1 es F de X y es continua porque F es continua. ¿Vale? Entonces, cada aplicación es homotópica a sí misma. Esa es la primera propiedad. Ahora vamos a por la segunda, que es la propiedad simétrica. Dos, propiedad simétrica. Aquí tenemos que ver que si F está relacionada con G, o sea, si F es homotópica G, entonces G es homotópica F. ¿Vale? ¿Qué situación tenemos ahora? Pues ahora tenemos nuestra X, nuestro Y, esto es X, esto es Y, intervalo, tucu, 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 y pues aquí tenemos deformado, esto es F de X, una deformación del cilindro, y G de X. En tiempo 0 empezamos aquí, vamos bajando hasta el tiempo 1, que llegamos a G de X. Utilizando esta homotopía, ¿cómo construimos una homotopía entre G y F? ¿Perdón? Eso es. Es lo que dice Luis, ¿no? No me vuelvo a equivocar. Mira que sois pocos, pero vaya cabeza que tengo. También es verdad que la mascarilla despista. Es lo que dice Luis. Aquí lo único que tenemos que hacer es revertir el tiempo. ¿Vale? Revertir el tiempo. Bueno, lo de las películas tipo Regreso al Futuro, aquí es mucho más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que el tiempo vaya al revés y eso es una cosa que vamos a poder utilizarla siempre. O sea, si nos interesa que una homotopía vaya con el tiempo hacia atrás, lo único que hay que cambiar siempre es t por 1 menos t. ¿De acuerdo? Estamos pasando en si tenemos el intervalo de tiempo 0, 1, para t igual a 0, t igual a 1, si hacemos 1 menos t, recorremos el mismo intervalo, pero al revés. ¿De acuerdo? Es un homeomorfismo claro del intervalo cerrado 0, 1. Entonces, lo escribo aquí de modo un poco más formal. Si H es una homotopía, lo voy a escribir, que refleje la T, perdón. Si H de xt es una homotopía entre F y G,
es una homotopía entre f y g, entonces h gorro igual a h de x 1 menos t es una homotopía entre G y F. ¿Vale? De nuevo comprobamos las propiedades, que es lo que siempre hay que comprobar cuando uno tiene una homotopía. Es una aplicación continua, porque es la composición de h de xt, que sabíamos que era continua por hipótesis, con la aplicación que lleva t a 1 menos t en el intervalo, que también es una... Eso, composición en la segunda componente, perdón, que también es una aplicación continua, claramente. Y luego, cuando t es igual a 0, esto vale h de x1, que es g de x. Y cuando t es igual a 1, h gorro vale h de x0, que es f de x. ¿Vale? Gráficamente, sencillamente es recorrer esta homotopía de abajo arriba. ¿Vale? Si este es el tiempo 0 y el tiempo 1, ahora este será el tiempo 0 y ese será el tiempo 1. ¿Vale? Pues esta es la segunda propiedad. Y ya os digo, quedaos con la idea de que para construir homotopías siempre podemos darle la vuelta al tiempo si nos conviene. ¿Vale? Hay veces que nos conviene mirar el tiempo al revés. Bien, pues vamos a por la última, siempre es la que es un poco más liosa, pero tampoco mucho en este caso, que es la propiedad transitiva. Esto está bien porque ve uno una idea importante que es la de reparametrizar un poco la T, que es lo que ya hemos hecho ahí, de hecho. Cámara. 3. Propiedad transitiva. Propiedad transitiva. Entonces, supongamos F homotópica a G vía una cierta H1 y G homotópica a otra H vía una cierta H grande 2. ¿Vale? Tenemos que F es homotópico a G, o sea, F está relacionado con G, y G es homotópico a H, G está relacionado con H. Tenemos que ver que F está relacionado con H. ¿Vale? Eso es lo que dice la propiedad transitiva de siempre. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vemos? Voy a hacer primero el dibujo, igual que antes. Perdón. Ahora tengo, por supuesto, todas estas son aplicaciones de X en Y. ¿Vale? Para que sean dos aplicaciones sean homotópicas, siempre tienen que partir del mismo sitio y llegar al mismo sitio. Eso es claro. Entonces, ahora el dibujo sería una cosita así. Yo tengo mi X, otra vez tengo el Y, el espacio ambiente, y la primera parte pues es como la que está dibujada aquí, ¿no? Tengo aquí una deformación de X, f de X, y un cilindrito que me llega a una deformación de X, que es g de X. ¿Vale? Esto por aquí F, digamos, y por aquí G. Hay un primer cilindro, digamos. Ay, pero esto tiene que ser más o menos igual. Esto es X, esto también es X. Hay un primer cilindro que viene aquí. ¿De acuerdo? Que nos da la homotopía entre F y G. Y luego hay un segundo cilindro que me va a dar una homotopía entre G y H. ¿Vale? Tendré otro por aquí, que os será una imagen pues diferente. Y esto será H de X. ¿Vale? Y entonces, aquí arriba, en esta tapa, tenemos de nuevo la G, y en la tapa de abajo tenemos la H. ¿Ok? ¿Se entiende? Mi dibujo no es de Gustave Doré, pero yo creo que se entiende, ¿no? Este cilindro se deforma en este de aquí, en ese trocito, y este cilindro se deforma en ese de ahí. ¿Vale?
El primero es una homotopía entre F y G y el segundo es una homotopía entre G y H. ¿Vale? ¿Cómo obtendremos una homotopía entre F y H? ¿Perdón? ¿Qué significa dividir entre 2? La T pasa de ir entre 0 y 1, pero la primera homotopía va de 0 a 0,5 y la segunda de 0,5 a 1. Esa básicamente es la idea, lo que ha dicho Luis. La idea es, cuando yo miro este dibujo, rápidamente el dibujo ya me está diciendo cómo es la homotopía que va a haber entre F y H, ¿no? Va a estar dada por el cilindro completo. ¿Vale? La diferencia solo lo tenemos inmediatamente, porque tal y como está puesto esto se recorre en tiempo 1 y esto también se recorre en tiempo 1. ¿Me seguís? Entonces, lo que vamos a necesitar es una homotopía que sea esto en la primera mitad del tiempo, o sea, que se recorra al doble de velocidad, y esto en la segunda mitad del tiempo, que también se recorra al doble de velocidad y que además empiece en el instante 0,5. ¿Vale? El empalme geométrico yo creo que está claro. Entonces vamos a definir la homotopía rigurosamente. Y esto es una cosa que se hace mucho, redefinir el tiempo y pegar homotopías. Por eso esta prueba también es interesante, aparte de por lo que dice. Entonces, consideremos... bueno, no lo he puesto, pero aquí, en el cilindro este, va la H1 y desde el cilindro este va la H2, las dos grandes. Bien, entonces a lo que iba. Consideremos la siguiente aplicación. Continua. Bueno, ahora diré que es continua. H de X por Y en Y, que vamos a definir en dos trozos, porque básicamente lo que vamos a hacer es pegar los dos trozos, las dos homotopías que tenemos. Entonces, será XC, lo vamos a llevar a la imagen de H, en principio, va a ser la imagen de H. Pero como queremos que esto de aquí, en lugar de recorrerse en tiempo 1 como se recorre con H1, perdón, aquí he puesto algo mal, esto es H1. En lugar de recorrerse el tiempo 1 como se recorre con H1, queremos que se recorra en el doble de tiempo, en 0,5. El doble de rápido, digamos, 0,5. Pues entonces aquí multiplicamos el tiempo por 2. ¿Vale? Y ahora, en el otro trozo, esto será, perdón, si t, si 0 es menor o igual que t, menor o igual que 1/2. Así va a ser la homotopía en la primera mitad del tiempo. Y en la segunda mitad del tiempo, un truco similar, ahora con H2. De nuevo, la velocidad tiene que multiplicarse por 2, por eso ponemos 2t. Pero ahora hay que tener cuidado con otra cosa, que es que queremos empezar a contar en el tiempo, perdón, lo diré bien, en el tiempo 1/2, no en el tiempo 0. ¿De acuerdo? Entonces queremos que el 1/2 que nosotros le metemos se corresponda al 0 de la H2. Como 2t por 1/2 es 1, si le quitamos el 1, tenemos que el 1/2 ahora se corresponde al 0 de antes, que es lo que queremos. ¿Lo veis? Y esto será si 1/2 es menor o igual que t, es menor o igual que 1/2. Que 1, gracias. Que 1, sí señor. Si no, sería lo mismo decir t igual a 1/2. Gracias. ¿Vale? Y ahora pues es comprobar que, de nuevo, que es una homotopía. ¿Qué tenemos que probar? Primero, que es una aplicación continua. Ahora, que es una aplicación continua, no es una cosa tan tonta como antes. Hay que comprobar una cosa. H1 sabemos que es continua. H2 también, por hipótesis. Tenemos que ver que, como estamos empalmando, que se juntan donde coinciden, tiene que coincidir con la misma imagen. ¿Vale? Donde coinciden es en t igual a 1/2, perdón, en t igual a 1/2, esto es H1 de X1, que es G de X, y esto es H2 de X0, que también es G de X. ¿Vale? Es continua, pero cada una de estas es continua y en 1/2 coinciden. Es G de X. ¿Vale?
si queréis lo pongo aquí, es continua porque H1 y H2 lo son y H1. Un momento. Y, perdón. H, sí lo diré. Un momento, lo pongo bien. Aquí me ha hablado, ahora voy. H1 de X un medio, H de X un medio es igual a H1 de X 1 coincide con H2 de X0, que valen Gx. Esta pregunta Álvaro, que esto porque vale, porque es suficiente en un espacio topológico cualquiera. Dice, no habría que ver que todo abierto tiene superimagen en un cilindro y tal. No, en este caso basta con que coincidan. Viendo que coincidan, se puede probar sencillamente que todo abierto tiene superimagen en un cilindro y tal. Es lo que estaba diciendo él. Es suficiente con ver que de una función definida trozos es continuo en cada trozo y coinciden en un trozo. Hacen falta hipótesis muy ¿cómo se dice? Muy relaxes de localmente compacto y tal. Pero vamos, para espacios que tratamos en topología algebraica es suficiente. Un momento. Por partes. ¿De acuerdo, Álvaro? Voy leyendo lo demás. Dice Jesús López Guerrero. ¿Qué pone en la última frase? En la última frase pone: es continuo porque H1 y H2 lo son, y H de X1 medio es igual a H1 de X1 coincide con H2 de X0, que valen G de X. ¿Vale? Creo que también le contestaba a Alba, ¿no? Vale, estupendo. Pues eso, tenemos que se cumplen las tres propiedades y, por tanto, la relación de homotopía es una relación de equivalencia. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces, esto nos permite definir el conjunto cociente bueno, vamos a ver notación. Notación. Al cociente del conjunto de aplicaciones continuas XY. Por la relación de equivalencia anterior, se le denomina, bueno, se le denota X. Y aparecerá habitualmente. Es el conjunto de las clases de equivalencias, de equivalencia de aplicaciones de XY. ¿Vale? Y ya os digo, es útil sobre todo porque muchas veces lo que estamos interesados es en la estructura homotópica de los espacios. Esto es mucho más pequeño que el conjunto de aplicaciones continuas. Un ejemplo sencillo. Ejemplo. Consideramos aplicaciones
Mala suerte. Consideramos aplicaciones continuas de un punto. El espacio de un punto, con la única topología posible, normalmente se denota con un asterisco en R. ¿De acuerdo? ¿Cuántas aplicaciones continuas hay de un punto en R? ¿Cuántas hay? Infinitas. Tantas como puntos en R. Cada punto de R nos define una aplicación del espacio de un punto en R, una aplicación que es claramente continua. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Clases de homotopía del asterisco en R. ¿Cuántas clases de homotopía hay de aplicaciones de un punto en R? De casa también, podéis pensarlo. Recordad un resultado que os dije ayer, que además creo que no sé si lo dejé como ejercicio o lo hice en pequeño sketch. Si el espacio de llegada es conexo por arcos, una aplicación que sea homotópicamente constante es homotópica a cualquier otra aplicación constante. ¿Vale? Porque podemos movernos dentro del espacio de un lado a otro. Ahora, con eso en la cabeza, ¿cuántos elementos tiene esto? Mirad lo que estoy diciendo. ¿Alguien ha contestado? Álvaro dice 1. Es exactamente eso. 1 las constantes. ¿Cuál es la idea? La idea es, en este caso, yo tengo la aplicación constantemente 0. ¿Vale? Y ahora pensad en cualquier otro punto A. Yo puedo definir el segmento de 0 a, me define una homotopía entre la aplicación constantemente 0 y la aplicación constantemente A. ¿Lo veis? Voy a escribirlo, porque veo que no está claro. Pensaba que esto podía estar claro, pero no lo está. O sea, consideramos las aplicaciones de un punto en R, o sea, de esas que están escritas ahí, C sub x0 y C sub x1. Las aplicaciones constantemente x0 y constantemente x1. O sea, uno la que manda este punto en x0 y otro la que manda este punto en x1. ¿Vale? Entonces, y ahora, sea la aplicación continua h de esto por el intervalo en R que me lleva esto el punto en 1 menos t por x0 más t por x1. ¿Vale? Entonces, esto es una aplicación continua, una aplicación a R que es un polinomio. Cuando t vale 0, esto vale x0. ¿Está claro? Cuando t vale 1, esto vale x1. Por tanto, esto es una homotopía entre la aplicación constantemente x0 y la aplicación constantemente x1. ¿Lo veis? O sea, es moverse, si esto es x0 y esto es x1, es moverse de aquí a aquí en tiempo 1. Como eso puedo hacerlo para dos puntos cualesquiera de R, todas las aplicaciones constantes del punto en R son homotópicas. ¿Lo veis? Y por tanto, hay una única clase de homotopía de aplicaciones. ¿Está claro? Os veo caras un poco raras. Hay algo que no... Los que estáis aquí, supongo que los de casa también habrá alguna más por cálculo de probabilidades. ¿Se sigue lo que digo? ¿Alguien me ha dicho algo?
No se ve bien. ¿Qué es lo que no se ve bien, Jesús? He puesto, consideramos las aplicaciones CX0 y CX1, constantes, X0 y X1. Sea la aplicación continua H del punto por el intervalo en R, que me lleva el punto distinguido T en 1 menos TX0 más TX1. Eso es lo que está escrito. La homotopía. ¿Bien así, Jesús? En el intervalo dibujado, sencillamente dibujado X0 y X1. Alba, y lo que he dicho es que la homotopía me está recorriendo de X0 a X1 en tiempo 1, en tiempo de 0 a 1, que es lo que hace la homotopía. ¿Vale, Alba? Ok. Pero daos cuenta de lo que ocurre. El espacio de aplicaciones continuas se identifica con el propio R, porque cada aplicación continua de un punto en R lo que es básicamente es designar un punto de R. Y esto que hay aquí prueba que dos aplicaciones cualesquiera están relacionadas por la relación de equivalencia, vía una homotopía de este tipo. Por tanto, como todas están relacionadas en cualquier espacio, si todos los puntos están relacionados, el cociente tiene un solo elemento. Es uno de los ejemplos extremos, ¿lo recordáis? Los ejemplos extremos son que nadie esté relacionado y entonces el cociente es el punto, es el espacio original, o que todo esté relacionado y entonces el cociente es un solo punto. ¿Vale? Y eso es lo que ocurre aquí. ¿Ok? Bueno, acabo de escribir esto bien. Consideramos aplicaciones continuas. El cardinal de este conjunto es el cardinal de R. El cardinal de este conjunto, de las aplicaciones continuas. Mientras que el cardinal de este conjunto es 1. Para que veáis cómo se reduce, cómo se puede llegar a reducir el espacio de aplicaciones continuas de un entre dos espacios. Hemos pasado de un infinito no numerable a 1. ¿De acuerdo? Por eso también decía que R, en general, los espacios convexos, desde el punto de vista homotópico, no son interesantes. Este espacio tiene un solo elemento. Un espacio de un solo elemento, pues, no hay mucho que estudiar. ¿De acuerdo? Este ejemplo que he puesto se extrapola sin ningún problema a poner aquí cualquier espacio X y aquí cualquier espacio convexo, convexo, que implica conexo por arcos, por supuesto. Y a poner aquí cualquier espacio convexo. ¿Vale? Por supuesto, el espacio de aplicaciones, el conjunto de aplicaciones continuas de cualquier espacio en R o en Rn puede ser complicadísimo. Hay muchísimos, ¿no? O sea, el objetivo del análisis es estudiar las aplicaciones entre los espacios de RM, el análisis funcional real. Y sin embargo, si reducimos homotópicamente, solo hay una aplicación. ¿Vale? ¿Me he dicho algo? Ok. Quedan... Sí, Álvaro, las aplicaciones del punto en X es pi0 de X. Esto es otra cosa. Eso si quieres lo hablamos más adelante. Eso cuando veamos los grupos de homotopía, pero es lo que está diciendo. Me ha puesto Álvaro que el espacio de clases de equivalencia de un punto en X es pi0 de X, que es un concepto que veremos dentro de unos días cuando hablemos de grupo fundamental. Pero sí, es lo que tú dices. Cuenta las componentes conexas del espacio. ¿Vale? Bien. Entonces, quería probar que la homotopía funciona bien con la composición, pero como no tengo tiempo, os voy a dar una definición más que es importante y ya volveré a ella un poco más tarde y así aprovecho estos últimos minutos. Con lo que tenemos ya podemos definirlo. Vale.
Vale. La definición que quería dar es la de inversa, bueno, dos definiciones. Definición. Dado una aplicación con... ¿Está enfocando la cámara? Perdón, la cámara. Gracias, Lorena. Dada una aplicación continua. F de x en y, se dice que una aplicación continua también, G de x de y en x, es una inversa homotópica. Es una inversa homotópica. ¿De F? Sí. F compuesto con G. Es igual a la identidad, es homotópico, a la identidad de I, y G compuesto con F es homotópico a la identidad de X. La misma definición de inversa con homeomorfismo habitual, pero en lugar de poner aquí igualdad, ponemos homotopía. ¿Vale? Advertencia. Para que esto tenga sentido, tenemos que probar que la composición de aplicaciones funciona bien con homotopías. Eso lo veremos el próximo día. ¿Vale? Era, en el razonamiento lógico, lo que venía ahora era probar eso, pero ya que no tengo tiempo, prefiero que por lo menos tengáis la noción de inversa homotópica. Y ya veis para qué vamos a aplicar ahora directamente eso que yo quería probar. Y seguimos con esta definición, es la misma básicamente. Definición. No sé si hacerlo ahora o... Sí. A una aplicación, si F posee inversa homotópica, se la llama equivalencia de homotopía. O equivalencia homotópica. ¿Vale? De hecho, voy a ponerlo un poquito más. Sí, F de x en y, ¿vale? Posee inversa homotópica, se le llama equivalencia de homotopía. Y se dice que los espacios X e Y son del mismo tipo de homotopía. Y esta es la relación de igualdad entre espacios de las que yo os he hablado algunas veces, que es más débil que la relación de homeomorfismo. Y sobre esto, pues, hablaremos bastante en los próximos días. Ya os digo, el próximo día, que ya es el lunes lo primero que haré será probar que la homotopía funciona bien con composiciones para verificar, de hecho, que esta definición es correcta, porque si no, esta definición no sería correcta. Y luego, pues ya entraremos en espacios del mismo tipo de homotopía, veremos ejemplos y tal, porque es una de las principales nociones que vamos a ver en esta parte. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? ¿En casa? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces, buen finde y nos vemos el lunes.